Muy buenas tardes. En este día 9 de febrero del año 2025, aquí desde la ciudad de Stockton, California, en la Unión Americana, en el estado de California, 2 de la tarde con 3 minutos. Este es conocido como la hora del Pacífico. Vamos a dar inicio a la enseñanza de la palabra del Señor en este día domingo, con nuestro tema principal, que es nuestro Señor Jesucristo, y con la enseñanza de lo que Dios Padre señaló desde el cielo en aquel río Jordán, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y vamos a tratar de aprender lo que el Señor nos quiere enseñar con este término, el Hijo amado. ¿Qué es lo que podemos aprender? Así que antes de comenzar, no sé si se vea bien allí la letra de Mateo capítulo 3 y el versículo 17, donde dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias, muchas gracias en esta tarde, Señor, por la bendición de abrir tu palabra, por la bendición de tu Espíritu Santo, Señor, por la bendición de ser portavoz como iglesia de la gran comisión y de predicar, Señor, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por esta bendición en la cual pedimos en esta hora, Señor, tú que conoces nuestro ser completo, conoces lo que hay en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y lo que hay en nuestro cuerpo también, Señor. Tú lo conoces mejor que nadie. Indudablemente tu palabra, Señor, especifica que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a usted mentiroso. Perdona, Señor, nuestros pecados y nuestras maldades. Límpianos, Señor, te suplicamos, con la sangre del Cordero, con la sangre que Jesucristo derramó como sacrificio, donde perdonó nuestros pecados. Pero ahora, Señor, te pedimos comunión con tu Santo Espíritu, para que, Señor, al exponer tu palabra, sea de bendición, Señor, para las almas que no te conocen, y también para tu pueblo, Señor. Bendice en todo el mundo, Señor, a tu pueblo. Asimismo, mi Dios todopoderoso, soberano, que está atento a todo lo que acontece en el mundo entero. Primeramente pedimos, Señor, por nuestros hermanos en Argentina, donde se encuentra como misionero nuestro hermano pastor Guillermo Óscar Corrales.
en donde Él anda sembrando la palabra, Señor, de la salvación, y nuestros hermanos sufren, Señor, ese incendio voraz que arrasa con todo. Y habrá mucha necesidad, sin duda. Por eso pedimos de tu misericordia, Señor, por ellos. Nos entristecemos, Señor, por lo que pasa en la vida de nuestros hermanos. Enséñanos, Señor, a no ser indiferentes, a sufrir con los que sufren, Señor. Suple toda necesidad que haya en ellos. Y rogamos por tu bendición, Señor, que los países, Señor, en donde hay una buena economía, como lo es los Estados Unidos de América, que mueva los corazones, Señor, para apoyar, para estar con ellos, con los de la familia de la fe, y también, Señor, con los que aún no te conocen, para que ellos también alcancen misericordia, Señor, y salvación por medio de tu siervo que lleva tu palabra. Y no solo también palabra, Señor, sino que también tú alimentabas a los necesitados, multiplicabas los panes, Señor. Por eso rogamos en esta tarde, Señor, por nuestros hermanos que están en problemas graves, Señor, en donde también corren peligro sus vidas. Bendícelos, mi Dios. Te lo suplicamos, Señor, de todo corazón, que obre, Señor, en ese lugar y en diferentes partes del mundo, Señor, también, en todos los continentes, con aquellos que están enfermos, siervos que predican tu palabra. Sabemos que tú nos oyes, Señor, y que la intercesión es tan importante porque tu palabra nos los enseña. Ahora, Señor, ayúdame a mí y deposita una bendición espiritual como lo has estado haciendo, Señor, siempre que enseñamos tu palabra. Primero es para nosotros, Señor, los que predicamos. Fortalece nuestras vidas y sigue bendiciendo, Señor. Sigue bendiciendo y amplía tu bendición, Señor, como siempre lo has estado haciendo para tu honra y para tu gloria, Señor. Muchas gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo resucitado de entre los muertos, que vive para siempre. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Damos inicio en esta hora, en esta tarde, en este día fresco, también asoleado aquí en el estado de California, después de haber asistido a nuestra congregación Iglesia Bíblica El Calvario en Lodi, California, en donde adoramos a nuestro Dios, escuchamos la predicación de la palabra del Señor a través de nuestro pastor Rubén Sager, que por cierto también él tiene la nacionalidad de Argentina y él es el pastor de esta iglesia donde ya llevamos algunos añitos allí congregándonos. Ahora estamos aquí en nuestro hogar, en esta ciudad de Stockton, California, en donde esporádicamente nos visitan también personas, atendemos a las almas necesitadas de oración, necesitadas de la carga del pecado de muchos
jóvenes que viven bajo el poder de la drogadicción y también familias que padecen y sufren los estragos del pecado, que viven sin Cristo y hay necesidad de estar con ellos. Y es una grande bendición servirle al Señor de esta manera. Ahora aprovechamos las redes sociales para predicar a nuestro Señor Jesucristo y así Él use su palabra, que yo no sé el alcance que tenga y el propósito del Señor en la cual Él quiere hacer llegar una bendición de la enseñanza, en donde el tema principal y primordial es el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, un reino literal en donde el personaje principal es nuestro Señor Jesucristo. Y siempre lo hemos venido repitiendo que el tema central de la Biblia es el establecimiento del reino universal del Señor sobre la tierra, que va a ser un evento futuro. Y en cada libro de la Biblia siempre estaremos viendo la figura y la sombra de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. El libro de Génesis lo presenta como la simiente de la mujer, aquella simiente de la mujer que aplastará la cabeza a Satanás. El libro de Éxodo lo vemos como el Cordero de la Pascua, que trajo una gran liberación de los primogénitos de Israel, y vino la liberación del pueblo de Jacob o de Israel, para darle la promesa del pacto abrámico para poseer la tierra prometida y así ir desarrollando el plan eterno del Señor para traer a su Mesías, al Hijo amado. Que más adelante en el río Jordán se oyó la voz del cielo, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Y vamos a ver el significado de este término, de este título. Así la palabra del Señor en cada libro, como lo es Levítico, vemos a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Y continuamente el libro de Números presenta a nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo se lo dijo a Nicodemo, como la serpiente de bronce que se levantó en el desierto por medio de Moisés. El libro de Deuteronomios, el profeta de los profetas, como dijo Moisés que vendría al pueblo un profeta que iba a ser mayor que él, en la cual a él deben oír. En Deuteronomio, en Josué también vemos a aquel príncipe de guerra que tuvo un encuentro con Josué, el príncipe del ejército de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo allí. Y así dentro de la historia bíblica del Antiguo Testamento podemos ver que nuestro Señor Jesucristo ya Él visitaba al mundo desde la creación del mundo, pero ahora es señalado como el Hijo amado, en la cual el Padre tiene complacencia. El Hijo amado que se encarnó, el Hijo de Dios, tomando forma de siervo para venir a servir. Y así podemos ver en la historia del Antiguo Testamento, mis hermanos, cómo el Señor viene preparando este mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a leer, comenzando en Mateo capítulo 3.
Y voy a empezar a leer rápidamente. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan, y no penséis, dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Y así sigue todo lo que es este comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Allí fue donde se oyó la voz del cielo, la voz del Padre, sobre la persona de aquel que se estaba bautizando, nuestro Señor Jesucristo. Pero también había una multitud de gente. Dice la palabra de Dios que el ministerio de Juan el Bautista, que era un hombre enviado del Señor, en la cual en el Antiguo Testamento el Señor ya había hablado a través de Isaías, a través de Malaquías, de que él, Juan el Bautista, iba a ser el precursor, iba a ser el que iba a ir delante de nuestro Señor Jesucristo para abrir un camino amplio, para preparar y presentar a aquel que se le ha dado el reino de las naciones. Y muchos venían a Juan el Bautista a bautizarse, fariseos y saduceos, y dice la palabra de Dios, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. O sea, esto era algo que estaba sonando fuertemente. Era como un avivamiento del ministerio de este profeta llamado Juan el Bautista. Y vemos la palabra de Dios que él predicaba y decía así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Y luego en el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista hizo un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel, a Judea y a todo lo que concierne alrededor del río Jordán. Es importante, mis hermanos, y no debemos de ser nosotros también diligentes, en donde debemos de llamar también al mundo al arrepentimiento, así como Juan el Bautista
ese llamado al arrepentimiento, es completamente correcto, mis hermanos, decir que es la primera palabra del Evangelio. Nosotros podemos ver que arrepentidos fue la primera palabra del Evangelio del reino que predicaba Juan. Arrepentidos fue la primera palabra del Evangelio del reino que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y esto era para preparar los corazones. Esto era para preparar a los padres y a los hijos. Arrepentidos fue la primera palabra del ministerio de la predicación de los 12 apóstoles cuando nuestro Señor Jesucristo, ahí en Marcos capítulo 6 y versículo 12, dice que los envió a predicar y ellos salieron, dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Arrepentidos fue la primera palabra de las instrucciones de la predicación de nuestro Señor Jesucristo cuando Él ya había resucitado de los muertos. Y ahí en Lucas 24 del versículo 46 al 47, Jesucristo les dijo que así era necesario, que Él tenía que morir, tenía que pagar ese precio para la salvación, tenía que sufrir lo que nosotros deberíamos de haber sufrido en el infierno. Pero aquí, mis hermanos, el Señor les dice específicamente que ahora se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Eso lo dijo después que había Él ya resucitado. Y después que estuvo 40 días con sus discípulos para afirmarlos, para seguir enseñándoles, para dar los últimos pincelazos, por decir así, de todo lo que ya había pasado en cuanto a la crucifixión y a la sepultura y a la resurrección, de lo que hablaba la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Cuando Él fue de regreso a la gloria, dice la palabra de Dios que los primeros discípulos, el Señor les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedasen allí para esperar la promesa del Padre. Y cuando vino la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo del Señor, y ellos fueron llenos en la primer predicación en ese día de Pentecostés, Pedro también predicó el arrepentimiento. Fueron las primeras palabras de exhortación en el primer sermón cristiano. No debemos de ser negligentes en este aspecto. Arrepentidos fue la primera palabra del apóstol Pablo en su ministerio cuando él estaba relatando su conversión y se encontraba allí el rey Agripa. Eso lo puedes ver en Hechos capítulo 26, versículo 19 al 20. Así que eso era lo que Juan primeramente en su ministerio, antes de bautizar a nuestro Señor Jesucristo, él estaba predicando. Él predicaba el evangelio del reino de Dios, de lo que ya en el Antiguo Testamento habían profetizado, como lo es Isaías, como lo es Daniel, como lo es Miqueas, como lo son los profetas del Antiguo Testamento, inclusive hasta los Salmos, que es un libro poético, pero también trae mucha profecía sobre el Mesías. Así que Juan no estaba predicando algo nuevo, que es el reino de Dios sobre la tierra. Juan estaba predicando arrepentimiento para preparar a Israel, porque para eso lo había escogido el Señor Jehová de los ejércitos.
para que Él vaya delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él decía, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, en la cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo predico el bautismo del arrepentimiento con el propósito de preparar a un pueblo para recibir al Mesías sufriente. Y así Juan predicaba el reino de los cielos, el reino de Dios sobre la tierra. Y muchos se bautizaban y confesaban sus pecados. Así que, mis hermanos, el reino de los cielos, dice Juan, se ha acercado. Todavía nuestro Señor Jesucristo no comenzaba su ministerio. Aún todavía aquí no aparece nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recordarles que cuando Juan el Bautista aquí se encuentra predicando por la voz de la dirección del Espíritu Santo, viene siendo una continuidad del Antiguo Testamento, porque Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento que profetizó de aquel que iba a venir con el espíritu de Elías. Pero de Malaquías a Juan el Bautista ya habían transcurrido más de 400 años, en donde no hubo profeta, en donde ya no hubo palabra del Señor. Ahora se estaba iniciando, mis hermanos, este tiempo de la profecía del reino de los cielos, porque el plan del Señor tenía o tiene que seguir desarrollándose. Todos esos 400 años que muchos le llaman periodo intertestamentario, o le llaman el periodo del silencio de Dios, aunque muchos no están de acuerdo con este término, porque Dios no estuvo en silencio, sino que aún a pesar que no hubo profeta, a pesar que se detuvo la profecía en el libro de Malaquías, el Señor siguió trabajando. Todo lo que aconteció desde el reino, desde el imperio de los griegos, desde la muerte de Alejandro Magno, y cuando se dividió en sus 4 generales el reino, de donde ya conocemos nosotros a Antíoco Epífanes, que fue el que consumó también la abominación desoladora en aquel tiempo de los macabeos. Entonces nuestro Señor Jesucristo nace dentro del imperio romano, y Juan el Bautista también. Pero toda esa historia, mis hermanos, Dios ya lo había revelado por adelantado, cómo iba a seguir avanzando la humanidad y los reinos que iban a seguir proliferando en el mundo. Nosotros lo sabemos, que Daniel fue el que le dio el Señor la interpretación del sueño de Nabucodonosor como cabeza de la estatua. Y luego el otro reino inferior, la unión entre los medos y los persas, tipificado con los 2 brazos de plata. Y después el imperio griego, lo que es el muslo y el vientre de bronce, si usted se acuerda. El Señor lo estaba ya revelando todo lo que iba a pasar desde ese tiempo del imperio de Babilonia, cuando los gentiles comienzan a hollar e Israel pierde su soberanía nacional. Y así, mis hermanos, viene el imperio griego, viene el imperio romano,
que son las dos piernas de hierro. Y luego nos habla de un último imperio, que es el hierro mezclado con barro. Pero ahí estaba ya, de Malaquías a este tiempo de Juan, la historia que iba a suceder, aunque ya no hubo profetas en ese tiempo de Malaquías, hasta que viene Juan el Bautista, porque se estaba cumpliendo la semana 69 que se iba a manifestar cuando nuestro Señor Jesucristo entraba montado en un pollino para ofrecerse como rey. Pero antes de eso, estamos viendo aquí el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro tema es la voz que vino desde el cielo: este es mi Hijo amado en la cual tengo complacencia. Y allí me quiero enfocar, solo que estoy dando un poquito de iluminación, aunque yo no soy el que ilumino, es el Espíritu Santo, pero estoy exponiendo como el Señor me está dictando y me está dirigiendo en este momento. Así que muchos estaban bautizando allí. Y la palabra es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan quería, mis hermanos, que la gente supiera. Juan quería que la gente escuchara. Juan el Bautista deseaba que la gente tenga ese conocimiento, que el reino de los cielos está cerca, muy cerca de ellos. Tan cerca que no era algo tan lejano. Eso era lo que deseaba Juan. Es por eso que Juan, mis hermanos, estaba tan apresurado, llamando a la nación al arrepentimiento. Si el reino de los cielos se ha acercado, entonces Juan estaba diciendo que había una necesidad urgente y ahora de que los hombres de allí, de Israel, se arrepientan, porque el reino de los cielos está tan cerca, no está tan lejano, está tan cerca, y hay una necesidad de que se preparen, porque es ahora. Esa era la idea por la cual predicaba el bautismo del arrepentimiento, porque nuestro Señor Jesucristo ya estaba a punto de surgir públicamente. Pero antes de continuar con esto, mis hermanos, quiero decirles algo: que nuestro Señor Jesucristo, antes de que Juan el Bautista predicara, nuestro Señor Jesucristo ya existía. Antes de que profetizara Malaquías la venida de Juan el Bautista para abrirle camino al Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, antes de la creación del mundo, Él ya existía. Él es eterno. Él, al nacer en la concepción virginal, no es cuando nuestro Señor Jesucristo viene a existir. Él ya existía desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo no lo podemos comparar con toda esta multitud que se está bautizando. Miles y miles de bautizos que se estaban haciendo y que estaban confesando sus pecados, y dentro de toda esa multitud había alguien incomparable, había alguien que era singular, que era único, que de tal manera esa voz lo señaló desde el cielo: este es mi Hijo amado, en la cual yo tengo complacencia. Este es mi Hijo, es único, por eso se llama el unigénito del Padre. Nadie como nuestro Señor Jesucristo, muy diferente a todos los hombres que han nacido
futuro. No podemos, a pesar que Él era 100% hombre, nadie lo puede igualar. Porque Él, mis hermanos, Él nació concebido por el Espíritu Santo. Él ya estaba cuando el mundo fue creado. Él fue la voz de Él, el que ejecutaba la palabra viva para la existencia de todo lo que nosotros conocemos y que tiene vida, tanto el reino vegetal como el reino animal y como los hombres. Él se ha manifestado a lo largo de la palabra del Señor, como lo es el ángel de Jehová, que también era otra forma de aparición de Dios en la forma del ángel de Jehová, en la cual viene preparándose todo para este día tan importante, cuando Él se bautizó allí en el río Jordán y se oyó aquella voz que los señaló, el Hijo amado, en la cual el Padre tiene complacencia. Por eso Juan aquí, mis hermanos, está preparando al pueblo, porque venía alguien, Él lo dijo, que es más poderoso que yo. El mensaje principal, mis hermanos, de Juan el Bautista era el Mesías, el Rey, ya viene, ya está aquí. Y Él, mis hermanos, el llamado al arrepentimiento, al cambio de pensamiento, a la acción que el pueblo o el hombre tiene que tomar ya, ¿sí? Es a esa noticia de que el Rey ya viene y su reino también ya viene. En cierto sentido, Él ya está aquí, porque a Él le tocó la bendición más grande de toda la historia, de que todos los profetas anunciaban a aquel que venía a este mundo. Pero Juan le tocó esa bendición tan grande de decir: miren, ya está aquí. Este es el Cordero de Dios que Dios Padre provee para quitar el pecado. Y así el reino de los cielos, mis hermanos, cuando Juan predicaba y nuestro Señor Jesucristo también está hablando y se están refiriendo a ese reino del mundo, del milenio y todo su esplendor. Todo su esplendor, de eso es que están hablando. Ahora si nos preguntamos, ¿pero por qué es llamado el reino de los cielos? Nosotros encontramos en la palabra de Dios muchas veces, y mayormente eso lo presenta el evangelista Mateo, porque Mateo, si tú te das cuenta, cuando comienza su evangelio, comienza con la genealogía de Jesucristo, que dice: hijo de David, hijo de Abraham. Él lo presenta como rey, y Él nos habla muchas veces del reino de los cielos, porque Dios diseñó que su reino de gracia, mis hermanos, sería aquí en la tierra. Entonces, ese reino, el reino de gloria, un reino de justicia, un reino de paz y un reino de santidad, en la cual el hombre, desde que entró el pecado al mundo, ha sido un caos. No nos hemos podido gobernar, no hemos podido obedecer la ley del Señor. Por eso es necesario que nuestro Señor Jesucristo venga
y establezca su reino. Por eso, mis hermanos, cuando el Señor enseña a sus discípulos a orar, cuando Él dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo es el único lugar donde se encuentra nuestro Señor, y ese único lugar es donde se hace su voluntad perfectamente. De todas las huestes de los ángeles creados por el Señor, hacen la voluntad de aquel que está sentado en su trono. Entonces, cuando está en la tierra, le enseña a sus discípulos el Señor y le dice, hágase tu voluntad en la tierra. De hecho, está hablando de aquel día en que Él reine sobre la tierra. Es cuando se va a hacer completamente y se va a consumar el hacer la voluntad del Señor. Hoy en día, la tierra no está haciendo la voluntad del Señor. Los seres humanos, mis hermanos, no estamos haciendo la voluntad del Señor como lo dice en este modelo de oración del Padre Nuestro. Así que Juan el Bautista va a presentar a nuestro Señor Jesucristo aquí como el Cordero de Dios, y va a venir un bautismo donde nuestro Señor Jesucristo dice que Él viene hacia Juan. Viene hacia Juan, y voy a tratar de adelantarme un poquito, porque esto es amplio. Esto es, necesitamos de mucho tiempo, porque tengo que enseñar qué es el bautismo de arrepentimiento, pero no me quiero detener mucho allí. Quiero enfocarme exactamente cuál es el significado de este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y lo voy a hacer en dos partes. En la primera hora de enseñanza, sí, voy a explicar una parte, y en la segunda hora lo voy a enseñar la otra parte. El ministerio de Juan, mis hermanos, sí, es también de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Él vino de Galilea porque Él allí se creció. Recuerde que Él creció en Nazaret de Galilea. Nació en Belén, pero su crecimiento, donde fue criado, fue en Nazaret. Por eso le llaman Jesús de Nazaret. Y dice que Él vino de Galilea, nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que Él, al venir, mis hermanos, después de muchos años de oscuridad, porque aquí estamos viendo algo muy importante. Israel estuvo muchos años en oscuridad, muchos años sin un profeta que trajera palabra de exhortación, que trajera palabra al pueblo de Israel. Y cuando habló por medio de Juan, Israel estaba viviendo una crisis espiritual muy grande, mucha corrupción. El imperio romano era el que estaba prevaleciendo sobre ellos. Todo lo que pertenecía al sacerdocio estaba comprometido. Así que aquí vemos nosotros que Jesucristo vino y se presenta ante Juan. Y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Si yo solamente estoy bautizando
El bautismo de arrepentimiento es lo que estoy ejerciendo, donde los hombres tienen que confesar su pecado, tienen que abandonar su maldad, tienen que preparar su corazón, porque yo estoy anunciando a aquel que es más poderoso que yo, estoy anunciando a aquel que va a tomar forma de siervo. Y ahora tú me pides que yo te bautice a ti. Tú eres el que tienes que bautizarme a mí. Juan reconocía, mis hermanos, reconocía esta situación que él estaba viviendo allí en el río Jordán. Nuestro Señor Jesucristo no tenía nada de a qué arrepentirse, pues era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Así que Juan aquí reconocía esto. Por eso sería más apropiado que nuestro Señor Jesucristo bautizara a Juan. Es como si Juan le hubiera dicho a nuestro Señor Jesucristo: yo necesito tu bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y no, tú no necesitas mi bautismo de agua. Jesucristo, entonces, Él permite a sí mismo ser bautizado por Juan. Y ahí nos vamos a ir introduciendo lentamente por qué. ¿Qué enseñanza podemos encontrar aquí en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Y antes de avanzar, déjame decirte que esa voz de Dios Padre, cuando el cielo se abrió, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. 2 veces se oyó, en 2 ocasiones diferentes, esta palabra del Padre: mi Hijo amado. Una de ellas fue en el río Jordán, al inicio de su ministerio. Y la otra misma voz del Padre: este es mi Hijo amado, a Él oíd, fue al final de su ministerio, allá en aquel monte santo, en Cesarea de Filipo. Allí cuando apareció Moisés y Elías, y a su lado de nuestro Señor Jesucristo estaba Juan, Pedro y Jacobo. Si usted recuerda, 2 ocasiones que se oyó la voz del cielo. Y esto tiene unidad. Y cada uno de los eventos, el Señor nos quiere enseñar algo tan importante que tiene que ver con el reino de los cielos. Este es mi Hijo amado, el único, el singular, el incomparable. No lo podemos encontrar otro Hijo amado como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Juan como que se opone a bautizar a nuestro Señor Jesucristo, de sus labios salen algunas palabras de revelación. Jesucristo le respondió, dice en el versículo 15 del capítulo 3 de Mateo: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Allí está la primer revelación. Tú eres mi Hijo amado. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Tú eres mi Hijo amado. Vamos aquí, mis hermanos, a rescatar este título que está dando Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo. Tú eres mi Hijo amado.
en quien tengo complacencia. Primeramente vamos a estudiar esta frase. Y esta frase, mis hermanos, sí, esta frase, tú eres mi hijo amado, está denotando o está señalando el Padre un cariño muy especial. Sí, un padre que abraza con ternura a su hijito. Un padre que abraza con cariño y ternura a su bebé. Este término es usado para nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo toman del griego agapetos, que ese es el significado especial, algo único. Ahora entendemos por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando oraba en el huerto del Getsemaní, decía: Abba, Padre. Era este tipo de cariño y de ternura y de unidad y de amor entre padre e hijo. Algo incomparable, algo singular, algo único. Porque el Hijo de Dios dijo mismo allí en el Evangelio de Juan que al Padre nadie lo vio jamás. En el libro de Éxodo se dice que nadie ha visto a Dios, su rostro, su esencia divina, que el hombre si lo ve muere. Pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, que siempre han estado juntos, que siempre han compartido su gloria, Él es el que le ha dado a conocer. Por eso el Padre lo señaló como: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Es el único, es singular. No hay otro Hijo amado como nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que esta palabra de hijo amado es mucho más de lo que yo puedo entender. Y aquí, tú eres mi hijo amado. Vuelvo a repetir, no es la primera vez que Dios Padre usa este título. Y esto, mis hermanos, este título es una clara referencia a la esperanza mesiánica. Vuelvo a repetir, el título de mi hijo amado es una referencia muy clara a la esperanza mesiánica, una referencia muy clara a la esperanza, a lo que hemos estado esperando nosotros en la tierra, a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como aquel que va a gobernar al mundo con un gobierno de paz, con un gobierno de santidad, como un gobierno de justicia que nunca el mundo ha experimentado. Aquí vemos nosotros, mis hermanos, que este término, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Este título no es hecho al azar. Este título, esta voz, tiene conexión con palabra profética del Antiguo Testamento. Este título de mi hijo amado tiene fundamento en el Antiguo Testamento. Por eso es importante, mis hermanos, que aquí en el Salmo capítulo 2 y el versículo 7 vemos el reino del Mesías. Este es mi hijo amado. Este es al que le voy a entregar el gobierno a las naciones. Este es el que va a traer justicia a las naciones. Este es el que va a traer la verdadera paz a las naciones.
mi hijo amado, en la cual, como dice aquí en Salmo capítulo 2, yo publicaré el decreto del Padre. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Lamentablemente la palabra hijo lo estamos malinterpretando en estos tiempos, porque nosotros queremos interpretar la palabra hijo de una forma cultural, de una forma como la sociedad lo usa. Pero en realidad la palabra hijo significa el heredero de Dios de todas las cosas, el heredero de Dios de todos los reinos, el heredero de Dios de todas las naciones, el heredero de Dios de todo el universo. Tú eres mi hijo amado, dice el Salmo capítulo 2. Por eso cuando se estaba bautizando nuestro Señor Jesucristo, se abre el cielo y el Espíritu Santo desciende sobre él y se oye la voz que ya un día había sido profetizado, quizás 1000 años atrás, a través del salmista del capítulo 2, en donde dice el decreto que mi hijo eres tú. Allí se está señalando a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido, el Hijo amado. Eso es lo que significa. Esto significa, mis hermanos, el Mesías prometido, el Mesías anhelado, el Mesías esperado. Sí, el Mesías anhelado. ¿Por quién? Primeramente, por aquellos que esperaban la venida del Mesías. Recuerde que en este tiempo se estaba viviendo un tiempo muy importante, un tiempo en que los grandes siervos del Señor que miraban atentamente las profecías, ellos sabían que estaban viviendo un tiempo de espera del Mesías, porque se había dado algunas referencias muy claras de la venida de nuestro Señor Jesucristo a través del profeta Daniel. Allí en el capítulo 9, el profeta Daniel recibe la revelación del Señor para el retorno que iban a experimentar, la promesa cumplida del Señor a través del profeta Jeremías. Y Daniel, mirando al profeta Jeremías y sus escritos, ya se habían cumplido casi los 70 años de cautiverio. Y Daniel busca al Señor. Y Daniel intercede por su pueblo que estaban en Babilonia cautivos. Y el Señor les dice los años en que, desde que iba a salir una orden de un rey llamado Ciro, que mismo en el decreto del soberano, ya por el profeta Isaías, más de 150 años atrás, más, se había profetizado que Ciro iba a hacer el decreto. Aún Ciro no había nacido, pero sabemos que el Dios del universo, el Dios de toda sabiduría y de todo conocimiento, aquel Dios que para él no hay nada imposible, cuando llegó el tiempo señalado de dar la orden, entonces el profeta trae la palabra de las profecías de la semana 70, es conocido así, la semana 70 de Daniel. Y esa semana 70 de Daniel dice que en las primeras 7 semanas, estamos hablando de semanas de años, se iba a reconstruir el templo.
y más 62 semanas. A partir de ahí serían 64 semanas. Se le va a quitar la vida al Mesías. Y allí es como entra la profecía de el tener un conocimiento exacto casi de la venida de Jesucristo a la tierra. Es la única vez en todas las escrituras que casi vemos el tiempo señalado en años de profecía de la venida del Rey, y que se cumplió en ese día, en el mes de Nisan. En el día 14 se sacrificó, en el día 10 del Nisan entró montado en un pollino, ofreciéndose como rey, y se dio cumplimiento a Zacarías capítulo 9 y el versículo 9. Y así vemos nosotros cómo el remanente estaba esperando a nuestro Señor Jesucristo. Así que había muchos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo que esperaban al Mesías anhelado. Esperaban al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, al Hijo amado. ¿Sí? El título mesiánico. Además, también profetizó Isaías. Y vamos a ver aquí en Isaías capítulo 42. Mira cómo Isaías profetiza y dice así sobre este título que se le da a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo amado. Este Hijo amado tiene trascendencia en el Antiguo Testamento, porque ese es el plan del Señor, que en este tiempo ya señalado Juan lo va a presentar a Israel como el Mesías. Y dice así el profeta Isaías en el capítulo 42: he aquí mi siervo, el que viene a servir, el que viene a dar su vida. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Escuche, mi alma tiene contentamiento. 750 años aproximadamente antes que Jesucristo se esté bautizando en el río Jordán, ya se había profetizado de esa voz que vino del cielo: este es mi Hijo amado, mi Hijo único, mi Hijo que es singular, que es incomparable, que no conoce pecado, que va a hacer mi voluntad, que yo lo envío a la tierra para que sean bendición a todas las familias de la tierra. Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en la cual dice Isaías: mi alma tiene contentamiento. Y luego dice: he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a todas las naciones. Y aquí, mis hermanos, este término entonces estamos rescatando este título que se le da a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo amado. No fue hecho al azar, sino que tiene fundamento en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo Jesús se bautiza allí, mis hermanos, y viene el Espíritu Santo, ¿sí? Vemos aquí un cuadro del cumplimiento de la profecía mesiánica. Es muy importante entender esto, porque a veces pensamos y queremos compararnos nosotros como hijos adoptivos amados, y queremos compararnos que también Dios Padre, sí, cierto, Él nos ama, pero estamos hablando aquí entre padre e hijo, un
amor incomparable, un amor único, un amor que ha existido, mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Grande es este misterio. Estamos muy limitados para entender esta verdad. Aunque estamos viendo aquí la voz del Padre, estamos viendo al Hijo amado diciendo que se cumpla toda justicia, que se cumpla la justicia de Dios Padre sobre la vida del Hijo de Dios, en la cual se está identificando con los pecadores, en la cual la justicia del cielo tiene que venir y tiene que darse cumplimiento en el Hijo amado, el Hijo amado, el Hijo escogido, el Hijo que y viene a ejecutar el plan divino del Padre, aquel Hijo que no conoció pecado, aquel Hijo que cuando le maldecían, el Hijo amado no abría su boca, el Hijo amado que viene a dar a conocer el reflejo del Padre, cómo es el Padre cuando el Hijo estaba aquí en persona en este mundo. Es el representante de Dios Padre. Ese es el enviado del cielo a la tierra, el Hijo amado, que tenía que cumplirse la justicia divina, en donde se tenía que castigar el pecado de los hombres, en donde el Hijo amado es el único quien cumple todos los requisitos divinos para ofrecerse como ofrenda. Una ofrenda única, una ofrenda inigualable, una ofrenda divina, una ofrenda intachable, una ofrenda que cuando se iba a consumir allí en el altar de bronce, en el altar de juicio del Padre, esa ofrenda ante el Padre, su Hijo amado lo iba a recibir, ese sacrificio, poniendo su vida por nosotros en olor fragante, acepto. Porque esta ofrenda del Hijo amado no conocía el pecado. Voluntariamente se hizo siervo, tomó forma humana, y para salvar a la humanidad, Padre, yo pongo mi vida por ellos. Que todo tu juicio para satisfacer, Señor, tu justicia y toda la copa de la ira, Señor, yo la tomo para dar salvación a los que caminan rumbo a eterna perdición, a un lugar conocido como el lago que arde con fuego y azufre. El Hijo amado, el siervo que dijo Isaías, en donde fue puesto el Espíritu Santo para señalar al enviado, un título de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo amado, tiene, mis hermanos, fundamento en el Antiguo Testamento. En Juan capítulo 1 dice la palabra de Dios, en Juan capítulo 1, a ver si lo tengo aquí, dice la palabra de Dios, cuando Juan estaba bautizando a nuestro Señor Jesucristo, dice, y yo no le conocía, dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan ya sabía, Juan ya se le había revelado, porque Juan fue preparado también en el desierto.
El Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Se le fue revelado el plan del Padre. Juan venía de una familia sacerdotal y él también conocía todo lo que es la palabra del Señor para que preparara a este pueblo y presentar al Mesías. Así que vemos nosotros aquí cómo entonces Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo. El propósito de él era de que nuestro Señor Jesucristo se identificara con el pecador. Esto es lo que exactamente hizo también al nacer concebido por el Espíritu Santo, en carne, sangre y hueso, para identificarse, sí, con el pecador. La educación que tuvo nuestro Señor Jesucristo y todo lo que concierne también a su muerte fue para identificarse con el pecador. Y aquí Juan dice aquí, le dejó. Así que Jesús se puso en el lugar del pecador al ser bautizado. Deja que se cumpla toda justicia, dijo nuestro Señor Jesucristo. El testigo divino de Jesús como el Hijo de Dios. En el versículo 16 y 17 dice así la palabra del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es importante demostrar aquí, mis hermanos, que Dios Padre demostró que este bautismo de nuestro Señor Jesucristo no era como los otros bautismos que ya Juan había hecho. El cielo se abrió, un bautismo muy diferente, inigualable, único y singular. Una demostración, mis hermanos, aquí, en donde el Hijo venía a cumplir una misión, como lo dice el profeta Isaías: mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Para identificarse, mis hermanos, justamente con los pecadores, motivado por amor. Lo que le movió al venir a este mundo fue motivado por amor, y ese amor le complacía al Padre. No había otra forma. Si no hay un Salvador, si no hay un Hijo de Dios divino, mis hermanos, entonces la ira de Dios tenía que caer sobre toda la humanidad. Y sin duda alguna, nadie estuviéramos vivos en estos tiempos, porque la ira de Dios ya nos hubiese consumido como Sodoma y Gomorra, o como el tiempo del juicio divino del gran diluvio de los días de Noé. Pero gloria a Dios por el Hijo amado, que por amor y por contentamiento de aquel que lo envió, mis hermanos, gracias a eso el mundo puede hoy en día obtener salvación de su alma y ser libre de la ira de Dios sobre él. Aquí vemos entonces claramente, mis hermanos, cómo el bautismo de Jesús
se cumplen las escrituras. Recuerde que ya vimos Salmos, capítulo 2, mi hijo, el decreto del Padre, mi hijo eres tú. Sí, como aquí con Isaías también. Así que en ese bautismo de Jesucristo se cumplen las escrituras con referente al Mesías, al ungido del Señor. Isaías mismo allí, que ya lo leímos, Isaías 42, 1 lo leímos, dice: he puesto sobre mí espíritu sobre él. Mire cómo dice aquí abajo: he puesto sobre él mi espíritu. Y luego dice: y él traerá justicia a las naciones. Lo que ahora no existe, justicia. Donde quiera vemos injusticia. En todas las naciones, en los hogares, en diferentes partes del mundo. Pero el Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, un título único de aquel amor que ha existido siempre entre Padre y Hijo, que han compartido su misma gloria. Aquí vemos nosotros cómo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo obtenemos la idea de la justicia de Dios, que es uno de sus grandes atributos, la justicia de Dios, en armonía con el atributo de su amor. El atributo, mis hermanos, en armonías con su eternidad y su todo poder, su toda soberanía, su inmutabilidad, todo completamente en una belleza de equilibrio y armonía en su carácter de este Dios de la Biblia, el Dios eterno, creador, que nos habla a través de su palabra. Y aquí lo vemos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se está identificando con la humanidad en el sentido de que la humanidad, mis hermanos, la humanidad somos pecadores. Hemos pecado contra nuestro Creador. Y esa es la parte más difícil de los hombres, de reconocer que somos pecadores, que somos culpables, que somos transgresores de la ley de Dios, y que ya el Señor en su justicia decretó que la paga del pecado es eterna perdición, eterna condenación, separado por toda la eternidad, porque el alma y el espíritu del hombre no mueren. Y si el hombre muere sin arrepentimiento, entonces, mis hermanos, ahí es donde tenemos que entender que necesitamos de salvación, necesitamos del perdón divino. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para traer justicia a todas las naciones. Sobre nuestro Señor Jesucristo se va a cargar el pecado del hombre. También se usa la otra palabra, que sobre nuestro Señor Jesucristo se va a imputar nuestros pecados. También lo podemos entender como dice Pedro, que Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero. La justicia de Dios revelada en Él. El Hijo amado dice: deja que se cumpla toda justicia, la justicia del Padre. Y aquí, mis hermanos, podemos ver nosotros que se está derramando el poder y el ungimiento del Espíritu Santo cuando
la voz del cielo se oye, la voz del Padre, y ahí está el Hijo amado, y se derrama el ungimiento del Espíritu Santo. Es la aprobación del Padre, de su amado Hijo, de su único Hijo, de ese amor eterno que siempre ha habido entre ellos. A través de nuestro Señor Jesucristo se va a cumplir toda justicia. Y también, mis hermanos, esto tiene una referencia al reino de los cielos. Sí, porque en Cristo, mis hermanos, en Jesucristo, al venir a servir, al venir como un siervo sufriente, al no abrir su boca e ir rumbo al monte Calvario, nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, podemos ver que hoy en día se satisface la justicia divina por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Sí, pero hay algo más todavía. La justicia divina del Padre sobre nuestro Señor Jesucristo hoy en día lo podemos experimentar cuando venimos a Él con un corazón humilde, creyendo en lo que nos dice su palabra, que somos pecadores y somos responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y necesitamos reconocer, necesitamos invocar el nombre del Señor para nuestra salvación. Necesitamos, mis hermanos, cuando todo esto ocurre hoy en nuestros días, mis hermanos, la justicia divina se satisface, la ira del Señor a través de la justificación. Nosotros, mis hermanos, venimos a ser revestidos de la justicia de Cristo. Pero hay algo más: la consumación de la justicia del Señor, su consumación, sí, va a ser en el reino literal y terrenal. Allí es donde va a ser la verdadera consumación completa. Hoy en día sí, los que hemos experimentado el perdón, la salvación y la vida eterna, el bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros, esa es la justicia de Dios en nosotros. Pero literalmente se va a consumar, sí, esa justicia en el reino literal y terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a ser cuando se cumpla allá en el milenio. Eso lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Y así hoy estamos viviendo nosotros esa justicia, pero en un aspecto espiritual. Así es como lo estamos nosotros, mis hermanos, lo estamos viviendo, esa justicia divina en el aspecto espiritual, pero su consumación, mis hermanos, completa de la justicia de Dios será en aquel reino literal y terrenal, en donde nosotros también estaremos con Él. Él va a regir a las naciones con vara de hierro, y allí estaremos con aquellos que ya hemos sido revestidos con su justicia, hablando espiritualmente. Así que este título de "Este es mi Hijo amado", ¿sí?, es en esta voz del Padre que habló desde el cielo. ¿Sí? No era simplemente otro hombre más bautizándose. Recuerde que venían multitudes de hombres al bautismo de Juan,
Pero esa voz que señala y le da el título a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo amado, era porque, mis hermanos, todos deberían de darse cuenta y de saber y de tener ese conocimiento pleno que aquel que se estaba bautizando era único, era singular, era inigualable nuestro Señor Jesucristo con todos los hombres que se habían bautizado con Juan el Bautista. Sabían que Jesús era el Hijo perfecto de Dios, el Hijo intachable, el heredero de todo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, en el cual tengo complacencia, identificándose con el pecador. Todos sabían que Jesucristo era diferente por la aprobación del Padre y de las Escrituras. Eso es lo que podemos rescatar de este título: este es mi Hijo amado. Fue bautizado entonces nuestro Señor Jesucristo para que se cumpla toda justicia. Los cielos se abrieron, mis hermanos. En eso también Dios estaba aprobando la vida de Jesús. Dice allí en Lucas, y es el único quien lo escribe, Lucas capítulo 3 y el versículo 21, dice que los cielos se abrieron mientras nuestro Señor Jesucristo oraba, mientras nuestro Señor Jesucristo hablaba con el Padre. El Padre le abrió los cielos, porque ese bautismo se estaba cumpliendo la justicia de Dios Padre, para que en un aspecto espiritual el reino de los cielos, mis hermanos, lo reciban a aquellos en la cual nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, mis hermanos, Jesucristo dice en Lucas que mientras él oraba, el cielo se abrió. Allí también el Señor de toda gloria estaba aprobando la vida de Jesús hasta este punto, por la proclamación divina que él dio en ese bautismo. Dios mismo anunció la presencia del Rey, nuestro Señor Jesucristo, y puso su sello de aprobación, mi hermano, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí en esta tarde para rescatar un poquito de esta frase, de este título a nuestro Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, en la cual tengo complacencia. Ahora voy a entrar a la parte número 2. Voy a entrar a la parte número 2 porque ya llevo 1 hora y media de predicación. Ahora voy a hablar la otra parte, cuando se volvió a escuchar, pero ya al final de su ministerio, la misma voz, pero con diferente público. Pero aquí fue la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en un monte. Y ahí también vamos a rescatar unos puntos importantes que tienen mucho que ver con aquella voz también en el río Jordán cuando fue bautizado. Y voy a cortar por escaso 1 minuto la transmisión para poner la parte número 2 y así no hacer una predicación de 2 horas y media que se hace muy amplio. Para subirlo a las redes sociales es importante máximo 1 hora y media y la otra que me queda, la número 2, en 1 hora más. Así que vamos a cortar un momento y vamos a continuar con la predicación. Vamos.